Mira, hoy estamos, hoy vamos a compartir este living con nuestra invitada, la señora María Emilia Holmberg, psicóloga social con formación en Gestalt, counselor especializada en pareja y familia, duelos y orientación a padres. Y el tema que nos convoca es su experiencia comunitaria, haciendo referencia al programa de salud mental del Hospital Pirovano. Como veremos, se trata de un modelo singular a tener muy en cuenta. Hasta ahí llega mi presentación. El resto pertenece todo a María Emilia. Bueno, bárbara la presentación, muy buena. Es muy breve porque es mucho más, pero lo redujimos, lo sintetizamos. El resto lo dirás vos. Sí, de a poco voy a ir detallando todo. Pero bueno, buenas tardes, un placer verlos a todos y hablar de esto, ¿no? Que me apasiona. Yo ya no estoy más en el programa, pero estuve 22 años y el programa sigue funcionando. Se llama Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano. Comenzó en el hospital a raíz de una inquietud que tuvo un psicólogo de planta que se llamaba Carlos Campelo, que ya murió, y él tenía que atender, la gente se iba a atender, sacaba turno y las obras sociales le daban por ahí 10 sesiones o 5 sesiones, depende. Y él veía que la gente terminaba las sesiones, había mucha cola de gente anotada, y que la gente cuando terminaba lo que le cubría la obra social no se quedaba sin nada. O sea, él sentía que la gente tenía ganas de seguir yendo y hablando de sus cosas. Entonces lo que hizo fue empezar a agruparlos en el mismo hospital, utilizando los espacios que había en el hospital, las salas de espera, los pasillos, la cafetería, y ahí empezó a agruparlos por temas, ¿no? El que venía porque había tenido una pérdida, estaba con un duelo, viudo, viuda, o había perdido un hijo, bueno, los juntaba en les decía, bueno, ustedes hablen acá, siéntense acá y hablen. Y el que venía con, no sé, con problemas con depresión, entre comillas, porque no le llamábamos depresión, le llamábamos tristeza, y tenía ganas de hablar, bueno, de eso entonces se juntaban, el que recién se separaba, que venían mal los recién separados, entonces los iba agrupando y él pasaba por ahí y veía cómo iba funcionando la cosa. Y en cuanto veía que había uno que lideraba bastante la cosa y que tenía como alma, vocación de líder, ahí le decía, bueno, vos coordinás. Y ahí empezó, de a poquito, empezó a armarse algo que no fue el programa al principio. Esto fue en el año 1985, justo después de que terminó la dictadura, ya estábamos con un gobierno democrático. Y digo esto porque esta idea fue una idea que se inició en el año 68 con un médico que se llamaba Goldenberg, que él empezó con todo esto por una ordenanza municipal del Consejo Deliberante que proponía que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires se ocuparan de la promoción y la protección de la salud mental, y que para eso tenían que convocar a las fuerzas vivas. Y Campelo entendió que las fuerzas vivas era cualquier vecino voluntario disciplinado en el sentido que se amoldara a ciertas normas o ciertas reglas o cierto protocolo, que después se los voy a contar.
Entonces, él y dijo que esas eran las fuerzas vivas y que el que quería venir al hospital, que al hospital no se venía solamente a morir o gente enferma, sino que al hospital también podía venir gente a hablar de sus cosas, de su salud, gente sana. Entonces, bueno, fue armando esto de a poquito, sin proponérselo mucho, sin una gran organización, sino que fueron como acciones que se fueron dando y que después eso deriva en un programa que él lo va armando. Cuando ve la convocatoria que tuvo, porque realmente tuvo una convocatoria increíble, había como una efervescencia de salir de toda esa cosa que habíamos tenido tan militar, tan de la dictadura, y que la gente era como una especie de destape, ¿no? La gente necesitaba ir y hablar de sus cosas, y la libertad y todas esas cosas que se fueron dando. Entonces, bueno, él lo interpretó eso, que las fuerzas vivas eran la gente que se acercaba voluntariamente al hospital a prestar a compartir sus temas, y de a poco fue diciéndole, bueno, vos tenés ganas de coordinar, ya que, porque el tema era que la temática que hablaban te tenía que atravesar. Vos no podías venir cualquiera y decir, voy a abrir un taller de, no sé, padres de separados, y esa persona no se había separado nunca, no estaba con ese problema. El tema era que la temática, vos tenías que estar pasando por esa situación. Entonces, para eso tenías que estar, podías abrir un taller o podías coordinar un taller sobre esa temática. Te tenía que estar sucediendo algo de eso, cualquiera. Incluso no solamente eran cosas dolorosas, porque podías abrir un taller de literario, para leer libros con otros o para escribir poesía. Uno de los talleres que más éxito tuvo y más años duró fue el taller de coro, que se reunían todos los sábados a las 2 de la tarde. Lo coordinaba una persona que había sido músico del Colón, era ya jubilado, y el señor abrió ese taller de coro. Era un taller que iban casi 100 personas, y se juntaban en el pasillo central del hospital, la entrada del hospital. No sé si alguna vez han entrado, suben las escaleras, hay un mostrador, y hay un pasillo que se abre ahí, se juntaban ahí y cantaban toda la tarde. Se la pasaban 3, 4 horas cantando. Y sobre todo la mayor cantidad de gente que iba era gente adulta. Gente adulta que tiene más tiempo libre, que, bueno, que está más sola, porque los hijos ya se han ido, por ahí son viudos, y se juntaba mucha gente mayor. Así que bueno, ellos, esto fue como de a poquito agrandándose, hasta que al final se armó el grupo, este programa, que lo llamó como un movimiento organizado de vecinos, y un programa de salud mental. No tenía nada que ver con la enfermedad. Él consideraba que era gente sana, que podía tener una enfermedad, pero que tenía también salud. Y decía, él fue armando entre todos, porque al principio empezó él, pero después toda la comunidad fue armando como máximas, ¿no? Entonces decía, la enfermedad no impide la salud. Uno puede estar enfermo, pero también puede tener salud. De hecho, había taller de tango, de folclore, había taller de salsa, todavía está el taller de salsa, tiene como 30 años. Y lo hacían los fines de semana en los halls del hospital, y bajaba gente que estaba internada.
Yo he visto con mis propios ojos una persona sentada en una silla de ruedas con la vía puesta, con el tubito así, en el taller de salsa bailando. Obviamente había un vecino ahí que podía bailar y lo agarraba de la mano o le movía la silla para acompañarlo, como haciéndole de pareja. Pero bueno, la idea era que ese señor, si bien estaba sentado en una silla de ruedas y tenía una vía puesta, internado en el hospital, tenía su parte sana, que solamente nosotros consideramos que el deseo de salud ya era salud. Ese señor que quería bajar y entretenerse y juntarse con otros y pasarla bien, ya eso era un deseo de salud y esa persona era una persona saludable. Entonces, bueno, un poco fue armándose así, de a poco se fue abriendo. Yo en esa época todavía no estaba, yo entré en el 96, y esto había empezado en el 85, o sea, hacía 11 años ya. Yo me recibí en el 95, me recibí de psicóloga social en la escuela de Pichon-Rivière, que, como ustedes sabrán, somos coordinadores de grupos. En la escuela, el psicólogo social se dedica a trabajar con grupos, como lo hacía Pichon en el Hospital de la Merced, ahí, que fue un poco lo mismo. Él no tenía personal y empezó a convocar a la gente que estaba ahí. A los enfermeros, alguna persona que estaba internada pero que estaba lúcida y bien, y empezó a hacer grupos y se apoyó en esos grupos para poder llevar adelante su labor. Y veo en la televisión, recién recibida, recién salida del horno, todavía calentita estaba, y veo que por la tele, porque era muy mediático en ese momento, como era muy revolucionario lo que estaba haciendo este hombre, Campelo, entonces salía todo el tiempo en la tele, en el programa de Luisa Delfino, en varios así que había, o en noticieros que lo llamaban cuando sucedía algo, y bueno, y lo escucho, y digo, grupos, me voy para allá. Yo me recibí en diciembre, me enteré que en marzo había un grupo que se abría, porque para coordinar talleres, vos podías ser un vecino que iba a un taller, son gratuitos, no tenés que pedir, o sea, autorización previa, entras al grupo y te sentás, o si no sabes bien, estás aquejado con algún tema, o tenés un deseo de hacer algo, por ejemplo, taller de crochet, porque había gente de tejido, crochet, todo, y no sabés cuál es el taller que te viene bien, hay talleres de orientación de primera vez, que se reúnen prácticamente, creo que en una época había 4 por semana. Había uno los sábados a la mañana para la gente que trabajaba y qué sé yo. Y entonces vas ahí, te orientas, vos decís por qué es lo que querés hacer, qué es lo que te está pasando, y qué sé yo, y la orientadora te da varias opciones, y vos elegís. Nunca te va a indicar, anda a este taller, sino que te dice, mira, tenés esto, bueno. Y entonces yo fui ahí y me dijeron que empezaba estaba lleno de psicólogas sociales porque en ese momento era furor de todo lo de Pichon-Rivière y qué sé yo, y ellos ya sabían. Entonces nos dicen, en marzo empieza un taller de ingreso, que para ingresar como coordinador, a coordinar talleres, tenés que hacer un taller de ingreso, que eso es lo disciplinado que decía Campelo, un voluntario disciplinado. Entonces tenés que hacer un taller de ingreso, y una vez que te aprobaste, que entraste, ahí tenés que poder asistir una vez por semana a un taller que dura 1 hora y media de supervisión. Había como 12 o 14 talleres de esos, o sea, vos podías elegir mañana, mediodía, tarde, cualquier día de la semana. Y bueno, y ahí elegías y te comprometías a eso. Si vos querías abrir un taller, tenías que estar supervisando tu tarea.
Si no, no podés abrir un taller, simplemente podés participar como vecino. Y eso, bueno, y ahí yo me metí, terminé, me metí en un taller de coordinador, sí, de animadores, que le llamábamos, creo que le siguen llamando así, y ahí me integré durante un tiempo, no sé, unos meses, en donde vos terminás de entender cómo funciona, dónde estás, con mucho cuidado, sin apuro, y hasta que al final abrí mi primer taller. Lo trabajé ahí. Mi primer taller se llamó el taller del enojo, el enojo nuestro de cada día. Y estuvo buenísimo, para mí, ¿no? Porque es donde yo fui a trabajar mis enojos, o sea, tenía que ser así, no era para ayudar a otros con sus enojos, porque eso no lo hacemos en el programa. Y bueno, y así empecé yo. Y ahí me quedé mucho tiempo. Después pasé a otro taller, me cambié de coordinadores, y donde estaba Miguel Espeche, que en ese momento era un integrante más, y en el interín murió Campelo, y Miguel pasó a ser el coordinador general, que hasta el día de hoy es él. Y ahí me quedé. Pero, bueno, el programa tenía muchas máximas. No sé si los estoy abrumando con tanta información. ¿Cómo va la cosa? ¿Está bien? ¿No cae la atención? ¿Sí? Sí, bueno, para interesante. Bueno, ustedes díganme, porque... No, buenísimo. Bueno, a ver, acá tengo un machete para ver por dónde voy, no ponerme a repetir. Bueno, les había dicho que era un movimiento organizado de vecinos, un programa de salud mental, que era un poco lo que había querido Goldenberg, que era este hombre que trabajaba como médico sanitarista de la municipalidad, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la idea venía de, a ver, lo anoté porque es larguísimo, desmanicomializar, la desmanicomialización de los internos que están en los institutos como el Borda y todos esos. O sea, fue toda una idea, una ideología que era sacarlos de ahí, que empiecen, que tengan contacto con la gente, con el mundo. De hecho, nosotros teníamos talleres que eran de lo que más había, se llamaba de salud y crecimiento, que son talleres donde se habla de las cosas de la vida, no son temáticos. La temática es lo que trae la persona ese día. Y había un muchacho del Borda que venía y él estaba su tema era no poder ver a su hija, que por su problemática le habían sacado la tenencia y no la podía ver, y qué sé yo. Y me acuerdo que la coordinadora él hablaba del Borda y de su problema y de su enfermedad y qué sé yo, y la coordinadora le dijo un día, vos vas a venir acá para hablar de cómo vas a hacer para poder ver a tu hija. Y no el tema de tu, no sé qué diagnóstico tenía, de tu problema, de tu diagnóstico, eso lo trabajás en los talleres del Borda. Acá vas a venir, acá en salud y crecimiento vas a hablar de esto. Y bueno, fue maravilloso, porque fue como que le abrió una ventana a poder él conectarse con lo que sí podía, con su parte sana, con su deseo. Porque nosotros hablamos de deseo en el programa, no hablamos de necesidad. El deseo tiene otra energía, motoriza el deseo a la acción. En cambio, la necesidad es otra la energía. Es como esperar que otro me ayude, ¿no? Me saque esa carencia, haga algo por mí. En cambio, el deseo es más, otra energía totalmente distinta. Después, bueno, les dije, lo de la enfermedad no impide la salud,
el deseo de salud es salud, eso es otra de las máximas que tenemos, que él lo iba sacando de personas reconocidas, no sé, qué sé yo, hay una frase de San Agustín, otra de Elder Cámara, que fue un obispo en Brasil, del movimiento del tercer mundo, también tiene frases de Octavio Paz, que acá las subrayé para después leérselas, que eran todas cosas que a él lo fueron ayudando a armar, porque él sostenía que primero había que hacer, que el hombre sabio primero hace y después habla de lo que hace. En vez de querer armar solamente, eso le decía Confucio, ¿no? Querer armar primero algo, una estructura, un programa, no, vayamos haciendo. En el hacer vamos conceptualizando, vamos viendo que sí, que no. Es un micrófono abierto, ¿no? Por ejemplo, al principio empezaron con que eran un programa de autoayuda. Y después se dio cuenta de que no, que era de ayuda mutua, porque es un encuentro de vecinos con el otro, y el otro es el que me da identidad, el otro es el que me da sentido. Entonces yo avanzo en la vida en el contacto con el otro. Y de ahí sacó, me acuerdo, una frase muy linda de Octavio Paz, que dice: para llegar a ser, he de ser otro, salir de mí, perderme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Eso es una frase, un fragmento de un texto de Octavio Paz. Y para nosotros eso tenía el sentido de lo que queríamos hacer, de lo que Campelo quería hacer. Así que bueno, después él decía que la idea fue y sigue siendo que está enfocada a una comunidad pudiente, no careciente, a una población sana. Y pudiente tiene mucho que ver con el counseling, la potencia del otro, ver al otro como una potencia, alguien que puede, que por ahí necesita un acompañamiento porque está con un conflicto o está con el ánimo mal o lo que sea, pero la fe que nosotros tenemos en esa persona, que la vemos, que sabemos que puede, y que si nosotros lo acompañamos, le va a ser más fácil encontrar lo que quiere, encontrar su bienestar. Entonces, bueno, esa es una de las máximas. Bueno, la enfermedad no impide la salud, yo les dije, es un entramado de talleres que facilita el intercambio. O sea, es una red de talleres el programa, que facilita, lo que más nos importa no es el cambio, sino el intercambio. No buscamos que la gente cambie. Si la gente quiere cambiar, lo decide. Pero no estamos diciéndole a la gente, pero vos tenés que, esto es lo mejor para vos. No buscamos eso. Buscamos en el programa el intercambio, que la gente se contacte, que converse. También decía Campelo que era un espacio, un conversatorio, es un poco como lo que hacemos acá en este momento, ¿no? Un conversatorio, un lugar donde la gente se sienta, conversa, se recrea, se estimula, la pasa bien. Después, por ejemplo, de los talleres, por ahí la gente la seguía y se iba, los participantes se iban a comer, se han armado parejas. Había un taller que se llamaba, que creo que todavía está, Primeros pasos en el divorcio, ¿no? Y bueno, lo armaron 3, 4 o 5 o 6, así que estaban con todo el tema del divorcio, que le querían matar a la mujer o lo querían matar a su ex marido, todos los problemas, ¿viste? De los chicos, de los alimentos, y todos los temas que les surgen, bueno, y las causas también de por qué se habían separado y qué sé yo.
Bueno, pasados unos años, siempre son talleres abiertos, puede seguir entrando gente, salvo que por ahí la coordinadora diga, yo más de 20 personas no puedo coordinar, o más de tantas personas, me gustaría cerrarlo, pero en general se trata de que los talleres no se cierren. Primero se trabaja en el grupo de supervisión, qué le pasa a esa persona que siente como una carga tener un taller de más de 20 personas, porque la idea es pasarla bien. No son profesionales, por más que lo sean en la vida privada, en el programa es un encuentro lo que se hace. Pero bueno, y ese grupo, entonces ellos ya estaban en otro momento, después de 2 años ya venía la cosa de otra manera, ya habían resuelto temas del principio, y le seguía cayendo gente con los problemas del principio, y ellos querían trabajar sus problemas ya en otra etapa del proceso. Entonces se abrió segundos pasos en el divorcio. Entonces se dejó, primeros pasos en el divorcio se dejó abierto para los que recién llegaban, recién con toda la herida y el dolor a flor de piel, y segundos pasos en el divorcio ya era otra cosa, y de ahí también se armaron parejas. Yo soy amiga de una que se casó, se formó pareja con uno en ese grupo. Así que era así, son encuentros para trabajar lo que uno le está pasando en ese momento, pero uno va en un proceso. La idea no son talleres terapéuticos, por más que el efecto que produce el encuentro pueda ser terapéutico. De hecho, al principio, Campelo tuvo mucha contra con los médicos del hospital, médicos y psiquiatras. Él estaba en psicopatología, y se armó algo que no estaba en psicopatología, sino estaba en promoción de la salud. Entonces los psicólogos y los médicos los psiquiatras se pusieron muy nerviosos, porque decían, nos va a chupar toda la gente, que se cree gratis, y bueno. Tuvo mucha contra al principio, y a través de los años que él se dedicó a decirle, yo no voy a competir con ustedes, yo voy a trabajar con gente sana, y todo lo que sea patológico, ustedes lo van a seguir teniendo, no me voy a meter en eso. De hecho, bueno, pasaron los años, y esa grieta que había al principio se unió, se cerró, y es el día de hoy. A mí me pasó a talleres míos que los mismos médicos del hospital, además de hacer la terapia que estaban haciendo individual, le mandaban gente de sus pacientes a talleres del Pirovano para trabajar otros aspectos. Por ejemplo, qué sé yo, alguien que estaba muy bajoneado, pasando por una situación de tristeza, porque la idea de Campelo fue salir de la soledad, de esa cosa de encierro de las grandes urbes, en donde uno vive encerrado por ahí y no se contacta con los otros, y entonces que la gente viniera y empezara a contactarse, a establecer vínculos, y bueno, temas de la ciudad, ¿no? De la gran urbe. En los pueblos también debe pasar, pero como son más chiquitos, todos se conocen, es distinto. No es lo mismo vivir en un edificio de, qué sé yo, 15 pisos con 4 departamentos por piso, que al final no sabés, por ahí conocés al de al lado, pero esta cosa de mucha soledad que se da en las grandes ciudades, y esto de salir de ahí, de ese encierro, ¿no? Y bueno, establecer contacto con otros. Bueno, y teníamos, bueno, una de las cosas que yo diría que si alguno tiene alguna pregunta, que me diga qué le surge de esto, ¿no?
A mí lo que se me estaba ocurriendo, no sé por qué razón en realidad, porque es un pensamiento casi destructivo, pero ¿qué pasó con la época esta de cuarentena, por ejemplo, con estos grupos? ¿Cómo se siguieron desarrollando? Igual que todos, por Zoom, Ah, igual que sí, siguieron sí, por sí, Zoom. todos por Zoom. Sí, sí, fue un tema para mucha gente mayor, porque hay mucha gente grande en Claro. el programa. Pero bueno, o un amigo le indicaba, o traían al nieto, ¿viste? Todos se fueron de a poquito. Habrá quedado alguno afuera, pero, o sea, se estableció eso, el programa siguió por Zoom. Sí, sí. Y fue bueno porque había gente que se había ido afuera porque por ahí vivía en la ciudad en un departamento chiquito y se fue a la quinta o se fue a la casa de, no sé, conozco una que se fue a Córdoba, a las sierras de Córdoba, y se pasó 8 meses allá y siguió participando del programa desde ahí. Tenía señal y era coordinadora de hace muchos años y tiene muchos talleres y siguió desde ahí. De hecho, la había agarrado las vacaciones allá cuando ponen la cuarentena y no se pudo volver, porque ella había ido en micro y no pudo volver, entonces siguió desde allá. Y así le pasó a mucha gente, porque esto fue en marzo, y en marzo había gente que estaba por ahí de vacaciones, así que pasaba eso. Pero bueno, la gente que estaba en la ciudad también siguió toda por Zoom. Así que... Ujú. Isa tiene una pregunta para hacerte, Miriam. Ah, Emilia, ¿cómo es la mecánica de estos grupos? Vos decías, bueno, yo creé el del enojo. Vos venís y decís, yo estoy enojada por tal cosa, y en todo el mundo, ¿qué hace? Comparte experiencia, dice por qué están enojados. Eh, bueno, nosotros hemos participado muchos años en los programas de Naranon, y entonces seguramente vos también los conocés. Uno va, cuenta sus propias experiencias, y la gente que participa aprovecha de esas experiencias pensando si le pueden aplicar o no. En este caso, ¿cómo funciona? Igual, bueno, muy parecido, no igual, pero yo estaba en ese momento muy enojada, porque estaba con mi hija adolescente que estaba con una enfermedad autoinmune, miastenia gravis tenía, la habían tenido que operar y qué sé yo, adolescente, así que imagínense 15 años, y y bueno, yo sabía todo lo que era bueno para ella y todo lo que yo tenía que hacer por ella como madre, pero había una parte que la tenía que hacer ella, y ella no lo hacía, ella se rebelaba. Entre ellas era que tenía que tomar una pastilla cada 4 horas, y ella no la tomaba, se rebelaba. ¿Para qué? No quiero depender de una pastilla, pero por otro lado, como le afectaba el movimiento de los brazos y las manos, y mucho cansancio, le daba, todo el tiempo estaba pidiendo que la atiendan. Entonces, traeme, buscame, llevame, no puedo, bueno, todo eso. Entonces, yo estaba enojada porque tenía discusiones con ella todos los días. Y me acuerdo que la psicóloga me decía, vos tenés que agarrarla y ponerle la pastillita en la boca y que la trague adelante tuyo. Y yo le decía, no puedo hacer eso, no lo voy a hacer porque el médico me había dicho que no era una cuestión de vida o muerte, que era una cuestión de calidad de vida, que no se iba a morir si no tomaba la pastilla. Entonces, en ese momento estaba yo con todo así y digo, voy a abrir el taller porque yo quiero trabajar mi enojo, me quiero vincular con ella de otra manera, que no sea así. Bueno, y lo trabajé, expliqué esto ahí en el grupo, por qué quería, y bueno, y lo abrí. ¿Dónde? Yo tenía que promocionarlo, tenía que decir, buscar el lugar, bueno, todo eso. Y bueno, vinieron varias personas, entre ellos dos integrantes que me acuerdo perfecto porque me dejaron un aprendizaje, una enseñanza increíble. Una señora que decía que ella venía porque ella no se enojaba, pero sí se enojaba el marido, y que ella venía a ver cómo hacía para manejarse con el enojo del marido. El taller duró 6 meses, yo le puse un principio y un fin, uno puede hacer eso o ponerlo
sin fin. Y lo empecé a mediados de año, dije, bueno, en diciembre lo termino. Y me acuerdo que cuando termina la señora me dice, me contacté con todos mis enojos, me doy cuenta que yo soy la que se enoja al final del taller, ¿no? Y después una chica muy parecida a mi hija, porque era rubia, pero era un poquito más grande, tenía 19 años, y ella me dice, yo vengo porque yo tengo una enfermedad y mi mamá me persigue todos los días con el tema de que me cuide y que y que lo otro. Y yo me quedo, digo, me está cargando, no puede ser que me esté pasando esto. Y bueno, y ahí de escucharla a ella, de escuchar lo que ella contaba que le pasaba con la mamá, que ella entendía que la mamá quería lo mejor para ella, pero que esto, que lo otro, todo. Y ahí me ayudó a acercarme a mi hija. O sea que fue buenísimo para mí también el taller, que esa es la idea. En el programa la idea es que los talleres son para uno y uno convoca a otras personas para ver cómo se las arreglan con este tema. ¿Qué hacen es un lugar ustedes? para compartir las experiencias. Claro, para compartir experiencias, y vos decís, mira, y a mí no me pasa eso, ay, ¿cómo haces? Y a mí me pasa esto, mira, y entonces vos tomás lo que sentís que te viene bien, no tenés por qué, no damos consejos tampoco, es decir, contamos nuestras experiencias, esa es la idea, obviamente que hay vecinos que dan consejos y uno coordinando le tiene que decir, trata de hablar de tu experiencia, desde vos, no de decirle lo que tiene que hacer, porque no es la idea, bueno, todo eso. Pero fue así. Después tuve otro que se llamaba Sindicato de Padres, que ya estaba el Sindicato de Padres, estaba funcionando ya hacía 10 años, creo que lo había armado Campelo, y los dos coordinadores, que eran un matrimonio, que lo llevaban, que lo coordinaban, lo dejaron. No, en realidad sí, ellos lo dejaron y vino otro coordinador, pero era los sábados a la tarde, a la siesta, hasta allá. Entonces trabajé la posibilidad de abrir un sindicato de padres acá en San Isidro. Y lo abrí en las Cibeles, ahí. Y bueno, y vi la pizzería. Y vino gente, era a la hora del té, a las 5 de la tarde. Y vino gente durante bastante tiempo, pero venía gente de zona sur. O sea, no era... me acuerdo que había un remisero que terminaba de laburar y se venía al taller. Y bueno, trabajábamos eso, era un lugar donde podíamos protestar, hablar de todo lo que nos pasaba, viste, con los hijos, y también de los amores y todo, pero digo, era un lugar donde se permitía, uno no tenía que ser políticamente correcto, tenía que decir lo que le pasaba, lo que sentía, lo que estaba atravesando. Sí, es así. Sí, Campelo justamente no era una persona políticamente correcta, era una persona muy discutida por lo que decía y hacía, y bueno, pero él tenía sus fundamentos y su convicción, y para mí fue un genio lo que hizo, porque es un programa que empezó en el año 85 y todavía hoy funciona, con menos gente de la que funcionó cuando él, los primeros 10, 15 años que él, porque no había redes sociales en ese momento. Ahora con las redes la gente está más conectada, además sí, después se abrieron otros talleres, otros grupos en otros hospitales, gente que habían estado de coordinador en el programa, después se fue, por ejemplo, al Tornú, y al Alvear, sí, ¿no? ¿No es cierto? Sí, yo conozco una de acá de San Isidro. En un momento dado abrí con esta chica, que no me puedo acordar ahora el nombre, hace 20 años que no la veo, abrimos con la Municipalidad de San Isidro acá, en un centro cultural, ahí abrimos talleres también. Pero duró poco, porque
Esto es gratuito y es por el gozo, como decimos nosotros. Campelo inventó la palabra ad gaudium. En vez de ad honorem, dijo esto es ad gaudium, por el gozo. Y al meternos en una institución como la municipalidad, teníamos supervisores que estaban a cargo y responsables de que esto funcionara, y nos empezaron a poner muchas exigencias, tenían como metas que cumplir, y bueno, al final ellos cerraron eso, no sé por qué, y bueno, pero fue una experiencia linda igual, una muy linda experiencia. Que trabajamos con gente de ahí, mucho de la Calabria, toda esa zona de ahí de San Isidro, entre Rolón y Tompkinson, toda esa gente de ahí venía porque les quedaba ahí en el barrio y venían caminando. Así que ahí trabajamos, después hicimos otro intento de trabajar en una parroquia, San José Obrero, acá también en San Isidro, con un grupo de counselors recién recibidas que estaban tratando de armar ahí, y ahí con madres que dejaban sus hijos en una guardería, y ellas se iban a trabajar y después a la tarde volvían a buscarlos. Los chiquitos estaban todo el día ahí. Y esas madres venían una hora antes y tenían un taller una vez por semana. Y ahí trabajaban todos sus temas como madres, ¿no? Con trabajo con los chicos y con sus hijos. También eso fue una experiencia muy linda que hicimos ahí. Después ahí se acabó porque también los counselors no les gustó que hiciéramos eso, porque nosotros lo hacíamos gratis. Y ellas estaban queriendo armar algo con un arancel bajo, pero bueno, así que bueno, eso también se acabó. Pero fueron distintas experiencias. Lo que siempre quedaba era mi contacto con el programa, que eso nunca lo perdí, con el Pirovano, ¿no? En la sede del Pirovano. Yo me supervisaba ahí, y bueno, fue una experiencia muy, muy rica. Después hablábamos, por ejemplo, el concepto de autoridad, que es lo que lleva a una persona al crecimiento y a su máxima capacidad de expresión. O sea, el crecimiento, o sea, nada que ver con lo que es autoritarismo. Nosotros creemos que la autoridad es ser autor de uno mismo, y que si estamos ejerciéndola bien, vamos a crecer nosotros, y si tenemos a cargo gente, por ejemplo, somos líderes de un equipo o de un grupo de gente, esa persona va a crecer. Eso lo sabemos, nosotros como counselor lo hemos estudiado y sabemos que es así. Pero bueno, en ese momento fue algo más revolucionario porque estaba planteándolo ya en ese momento, en los años 80, Campelo, ¿no? Obviamente que hoy en día es algo más claro, ¿no? Que tenemos todos. Pero incluso para padres, en el taller de sindicato de padres hablábamos de eso, de cómo ejercer la autoridad. Y el vector importante a tener en cuenta era: crece, vos estás permitiendo el crecimiento de tu hijo, que pueda elegir, que pueda escucharte, que haya confianza entre ustedes, que puedan conversar. Todo eso es parte del crecimiento, ¿no? Y hacerse responsable de sus cosas, de sus elecciones. Bueno, todo eso era en función de lo que nosotros, del principio que nosotros teníamos sobre, o el concepto que tenemos de autoridad. Y después el concepto de salud, que también me parece muy, muy importante. Nosotros decimos que la salud es un valor, que no simplemente se remite a algo físico, sino a una actitud, y que es un haber. Todos tenemos salud, es un haber. La enfermedad es un accidente,
y es el estado en el que el organismo es capaz del máximo de su libertad. En el diccionario de la Real Academia Española dice que la salud es el estado en el que el organismo es capaz del máximo de sus funciones. Y Campelo dijo, yo le cambio esta palabrita porque para mí es el del máximo de su libertad. Porque podés tener funciones que no están funcionando, pero sí tenés libertad de qué hacer con eso. Sí tenemos la libertad de qué hacer con lo que nos pasa. Por ahí no con lo que nos está pasando, pero sí con la actitud o con lo que hacemos con eso. Entonces, eso ahí lo cambió y y bueno, obviamente fue una de las máximas del programa. Y bueno, con respecto a comunidad, que fue un poco lo que nos convocó Sergio, porque el tema era que habíamos visto, yo había escuchado el coloquio el otro día de Adela Sánchez Cavia y hablaba de la resiliencia, la importancia de formar parte de la comunidad, de lo que es la influencia, el efecto que produce la comunidad en las personas para la resiliencia, ¿no? Para lograr la resiliencia. Nosotros pensamos lo mismo, que la comunidad es fundamental, es la red en la cual nos apoyamos en todos los momentos de la vida, no solamente en los de sufrimiento, sino también en el compartir las alegrías y los momentos de entretenimiento y de diversión. Y acá les gustó la frase esta de Elder Cámara que dice, cuando soñamos solos es solo un sueño, cuando soñamos con otros es el principio de una realidad. Cuando soñamos con otros es el principio de una realidad. Y después había una que decía, otra máxima era de San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras, esa la conocen. Bueno, esa es así. Si es con amor, tenés libertad, si te sentís seguro de que vas a hacer algo bueno. La otra era estar que nosotros lo que queríamos era estar juntos aunque no estemos de acuerdo. No hablábamos de política, por ejemplo, tampoco hablábamos de religión, salvo que fuera un taller específico para hablar de religión, entonces ahí es donde se podía hablar de eso. Pero sí, lo importante era poder disentir, cada uno tener su opinión, y no por eso que sea un motivo de no estar juntos, de separarnos. Bueno, no sé, tengo más, pero me gustaría, si tienen preguntas, que surjan. Sergio. Sí, escuchándote y siguiéndote con tanta atención, no podía evitar pensar en que suena tanto a counseling, ¿no es cierto? También esto de la tendencia actualizante y todas las cosas que está describiendo. Y pensaba cómo hay tantos counselors jóvenes o recién recibidos, o no, también que no están en actividad. Parecería ser un ambiente muy propicio como para alargarse, ¿no? Previa disciplina, como vos decís, previa preparación, pero está como abierto a que todavía al voluntariado, a quien quiera participar, puede presentarse y participar. Siempre está abierto. Hay creo que 2 o 3 ingresos por año, talleres de ingresos por año que creo que duran 12 encuentros, uno semanal, y se hacen en distintos horarios. Uno se hace a la mañana, otro a la tarde y otro a la nochecita, para que la gente pueda, depende de la situación que tenga, ¿no? Y sí. Les quería decir, a ver dónde lo tengo, lo guardé, la página 39 creo. Talleres, para que
vean lo que son los nombres de los talleres. Campelo, a ver si los... Ah, miren. Acá. Por ejemplo, orientación vocacional, crianza de los hijos, sindicato de padres era uno que les conté, cómo busco pareja, soledad, había uno. Claro, cómo busco pareja, ese es buenísimo, era genial porque era la noche y iban todos los que también querían ir levantar a alguien, pero enseguida la coordinadora o el mismo grupo decía, le sacaban la máscara, los deschapaban. Tristeza de los domingos, era un taller que estaba los domingos a la tardecita, y había gente coordinado por una persona que ya murió durante muchos años en un taller, pero lleno de gente. Tristeza de los domingos. Esos celos que me matan, se llamaba otro. Penas de amor. Perdón, Emilia. Perdón. Sí. No entendí uno. ¿Un taller se llamaba Tristeza de los Domingos? La tristeza de los domingos. La tristeza de los domingos. Ah, sí. Me parece muy bello. Gracias. Sí, era bárbaro ese taller. Estoy Y al leyendo mismo la lista en la tiempo, web. a los domingos estaba la tristeza de los domingos y antes o después estaba taller de tango. Entonces salían de uno y se metían en el otro. Y cuando terminaba se iban a comer juntos, un grupo que se armaba. Bien arriba, además. Felices todos. Así que mira, los celos que me mata, Penas de amor era de Miguel, Miguel Espeche, que lo tuvo muchos años, y a raíz de ese taller él escribió un libro que se llama así, Penas de amor, que es muy lindo. Viudez, viudos y viudas o viudez. Había uno de automasaje, otro de expresión corporal, había uno de eutonía. Ahora no sé, porque yo me desvinculé, pero sí, en Facebook están. Tai Chi Chuan. Si mirás en la web tenés unos muy divertidos. La madre que me parió, por ejemplo, estoy leyendo. Envejecer con más proyectos que recuerdo, eso me gusta. Porque uno piensa que llega la edad de a lo mejor de jubilarse y que ya está, es que cuando uno más realmente tiene que tener proyectos, porque la vida se maneja un poco en función de los proyectos. Pero si mirás el listado es muy divertido. ¿Estás en Facebook o...? Estoy en la website. Por ejemplo, ese de la madre que me parió me pareció muy interesante. Y después hay otro que sigue con los enojos. Estaba viendo que vos empezaste uno, sigue habiendo uno de enojos. Ah, sí, ¿cómo se llama ahora? Espérate ahora que lo encuentre de nuevo porque seguí para abajo. Con respecto a la madre, había... Mis enojos de cada día se llama. Ah, ¿ves? Y bueno, parecido al mío, el enojo nuestro de cada día le había puesto yo. El de la madre era genial, porque yo tuve una compañera que estudió psicología social conmigo y también se metió en el quirófano, y ella abrió un taller, era hija única. Y el taller se llamaba Madre hay una sola, por suerte. Porque dos no se aguanta. Y sabéis que se le llenó el taller de mujeres hijas únicas. Se le llenó el taller, así que no sabéis lo que era. Era genial el taller ese. También lo tuvo como 4 o 5 meses y lo cerró, ¿no? Pero me gusta sí. mucho uno que se llama Juntos, aunque no estemos de acuerdo, escuchando nuestras diferencias. Eso tiene mucho que ver con esto de aprender a escuchar, cosa que a uno le falta tanto como a mí, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, bueno, porque con todo este tema de la grieta y qué sé yo, eso entró en el programa. El programa es parte de la sociedad y qué sé yo, así que me parece que lo abrió por eso. Daniel se llama, ¿quién lo coordina? Dice ahí, Daniel. Sí, ya te digo, José Antonio Mirasole o Mirta Ine. No, sí. A Mirta Ine la conozco, a José Antonio no. Perdón, María, yo veo una mano levantada hace mucho tiempo de Grace Flores. No sé si...
Sí, justamente lo que pasa es que no quería interrumpir a ninguna de las dos, así que estaba esperando que te cerraran y sí, le iba a decir a Grace que se habilitara el micrófono y que hiciera su pregunta. Hola Grace, buenas noches. Hola, buenas noches, Ah. ¿cómo están? Ay, qué gusto la verdad esta charla y mira, gracias por compartir toda la experiencia y yo que estoy en segundo año de counseling, ¿no? Lo primero que me vino a la mente cuando vos comentabas todo esto, yo decía el tema de la confianza, porque si este doctor iba a los distintos grupos y veía que alguien tenía un poquito más, no sé, un algo, confiaba en que él podía guiar este grupo. Eso la verdad que fue lo primero que me maravilló, porque después decía, ¿no? ¿Cómo se hace para guiar un grupo? Vos tenés que presentar, no sé, algún programa o un algo, porque uno puede tener muchas ganas, pero también hay que tener como un contenido y un manejo para la situación. Eso quería saber, ¿cómo se hace eso? Y eso lo aprendés cuando haces el curso de ingreso y te integrás después del curso, te integrás en un grupo de coordinadores o animadores también como le llaman. Y ahora ahí sí. tiempo, hasta que ves cómo hacen todos, cómo vas a ver otros compañeros que van a estar armando talleres o que ya van a estar coordinando y traen sus cosas al grupo. Y bueno, y ahí vas aprendiendo. Perfecto, Emilia, esa parte me faltó, o sea que primero se hace un curso de Sí, ingresantes. sí. Claro, porque si no yo decía, wow, ¿cómo se hacen cargo? Uno la voluntad la puede tener, pero hay que tener un marco y bueno, todo lo demás. Qué bárbaro. Y esto ahora sigue funcionando. Sigue funcionando en el pirobano. Yo siempre dije que lo lindo sería que se pudiera hacer, porque no sé en cuál, por ahí María me puede decir, pero creo que hay otros hospitales que han imitado esto de las fuerzas vivas, de los vecinos, de los talleres, pero la diferencia es que el que coordina el taller tiene que ser un profesional. En cambio, en el pirobano no. Podés ser profesional, pero no tenés que ejercer como profesional. No venís a curar a nadie, no sos el que ostenta el saber, sabés, pero no sos el único que sabe. Hay que respetar el saber del vecino y qué es lo que el vecino siente, qué es lo mejor para él o qué es lo que quiere. Y también respetar que diga, no quiero cambiar. Yo quiero seguir. Había un taller, cuando yo hice el ingreso, había 100 y pico de personas en ese momento en el ingreso y lo coordinó Campelo. Y había un chico joven que después se integró al programa y hizo un taller lindísimo que se la pasó quejando todo el tiempo cuando hablaba y levantaba la mano para decir algo, que sus padres lo habían tratado mal, que había tenido una infancia terrible, que qué sé yo. Y Campelo le dijo, bueno, usted si ingresa al programa, usted va a tener que abrir un taller que se llame, yo le recomiendo que abra un taller que se llame Adiós a la Víctima. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O no había un taller, que se integre al taller de Adiós a la Víctima para trabajar todo esto que usted está trayendo acá. Y el chico entró y lo hizo, trabajó todo su tema ahí. Ahí se despachaba a gusto con todo su tema, había otros, así que como todos querían hablar y todos querían contar lo que a ellos les pasaba, bueno, entonces no tuvo más remedio que ponerse a escuchar lo que otros decían, porque no era la única víctima, había otras víctimas, entonces bueno, eso también alivia, darse cuenta que hay otras personas que se sienten víctimas y no te sentís tan solo, ¿no? Qué lindo, aparte esto de conectarse con el lado de salud, del querer, de que la invalidez no va por la cuestión física que uno puede ver, sino por las ganas que uno tiene. Claro. Muchísimas gracias, voy a profundizar esto porque realmente me está interesando, me estoy motivando con tu charla, muchísimas gracias. Emilia, vos preguntabas qué otros hospitales, el Hospital
tomo como referencia de Pirovano, y hay mucha gente del Tornú, del Pirovano trabajando en el Tornú como profesional. Yo soy una de ellas. Sí, ahí pueden porque el Tornú lo permite. Más o menos lo mismo. Sí. Después otros temas que Campelo decía era que para poder estar en el programa, estar integrante como voluntario en el programa, uno tenía que tener un poquito de autocrítica, un poco de optimismo y buena fe, un poco de buena fe. Y bueno, eso lo trabajamos mucho en el taller, en el curso de ingreso, donde la gente no entiende muy bien a qué se refieren con eso, pero el optimismo es esto de que las cosas en la vida que te pasan no es lo que el optimismo no nos impide tropezar con situaciones o con dificultades en la vida, sino que es lo que nos permite levantarnos de esos tropezones. Una de las cosas que siempre decíamos, bueno, el camino está lleno de piedras y eso es parte del camino en la vida. Entonces, lo que te permite el optimismo es encontrarle sentido a esas cosas que se nos presentan, a esas piedras, y si no lo encontramos en ese momento, confiar en que ya lo vamos a entender o ya lo vamos a comprender, que algún aprendizaje, algún sentido le vamos a encontrar. Y a ese tipo de optimismo es al que Campelo se refería, ¿no? Y que hoy en día lo sostenemos. Después había dicho autocrítica, porque en los talleres donde nos supervisamos es importante el tema de la autocrítica, de no poner, obviamente por ahí nos ponemos a la defensiva, pero que el otro te lo diga. El otro es un par, no es un profesional que sabe y vos sos el paciente que tenés que aceptar lo que te dice. Es un par, y un par te está diciendo algo y poder abrirte a eso, lo cual tenerlo en cuenta es lo que nosotros decimos, lo cual no es someterse, sino sentirse tocado por eso y ver después qué hago con eso, no rechazarlo. A eso se refiere el tener un poquito de autocrítica. Y después hablamos también de solidaridad. La solidaridad en el libro de todos los escritos de Campelo, que se hizo toda una recopilación y se editó un libro así importante. Campelo dice que la solidaridad es lo que cuando vos estás comiendo de tu plato y viene otra persona que lo necesita y te saca algo del plato o te lo pide, vos no sientas que te está sacando algo, sino que te sentís bien de poder compartirlo. Y ese es el concepto de solidaridad. Así lo dice con un ejemplo del alimento, pero Miguel también habla de la solidaridad sustentable, que no tiene, o sea, que es lo opuesto del asistencialismo. Y la solidaridad sustentable habla de lo que trata de evitar es el famoso burnout de los voluntarios que dan y dan y dan y no reciben, no se cuidan y terminan abandonando. Entonces, la solidaridad sustentable es dar y recibir y sentir disfrute o gozo por lo que estoy haciendo, sin sentir que estoy dando más de lo que puedo dar. Eso también es muy Bert Hellinger. Constelaciones hablan mucho de eso, o sea, esto del equilibrio y la economía entre el dar y el recibir, ¿no? Es muy importante eso. Y bueno, acá de mi machete, a ver qué más.
¿Qué más tengo? No sé si me quieren comentar algo, preguntar algo. Quien quiera hacer alguna pregunta se puede habilitar el micrófono y la hace, no hace falta que levanten la mano. Parece que fuiste muy clara, Emilia, porque no hay preguntas, no hay inquietudes por lo menos. Yo no tengo bueno. Ay, Micaela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Yo no tengo buenos días. ninguna pregunta para hacer, simplemente estoy fascinada con todo lo que contó Emilia, me parece fabuloso todo ese, brindar toda esa ayuda, y me pareció muchísimo más enriquecedor esta parte de que uno iba a trabajar un tema propio dentro del grupo, ¿no? Esto que ella cuenta de que fue hacerlo del enojo, a trabajarlo ahí, me pareció súper, súper interesante. La verdad que fabuloso. Fabuloso que siga habiendo, ¿no? Y qué bien este médico creo que era, todo lo que era hizo, psicólogo. ¿no? Psicólogo, bueno. Cómo a veces hay que romper un poco con ciertas estructuras y animarse a hacer cosas por el bien, ¿no? O sea, Claro. a veces uno restringe tanto que no permite que este tipo de cosas sucedan. Sí. Así que nada, maravilloso, Emilia, me encantó todo lo que contaste, y todas las frases máximas me encantaría que las pasaras porque me encantaron todas las frases. Sí, se las paso feliz. Feliz, incluso les puedo pasar algún escrito o algo que por ahí les interese. Ujú. Por ejemplo, en el entusiasmo, esto lo saqué de un escrito de Miguel, que me encantó, que dice que cuando se toca una fibra personal en el encuentro con el otro o con los otros en un grupo, esta emite una suerte de nota musical que se hace comunitaria y resuena con las notas de otros. Allí confluye lo personal con lo comunitario y se arma la sinfonía. Miguel hablaba mucho de la orquesta, ¿no? Y que cada uno toca su propio instrumento, pero en esto de esta comunión que se da, esta suerte de nota musical que se hace comunitaria, se arma una sinfonía. La orquesta funciona con una sinfonía. Bueno, eso me encantó. A mí lo tomé de un apunte que tenía. Hermoso, la verdad que hermoso todo. Muchísimas gracias por compartir esto y por Sergio, ¿no? Que te da la posibilidad de dar esta charla. Sí, obvio, sí. Y por ustedes por estar hoy acá, ¿no? Otra Sí. cosa que decía era: el prójimo nos enriquece y forma parte de nuestra identidad. Y una red de prójimos, ni les cuento, dice Miguel, ¿no? En un escrito. Dice, una cosa es el prójimo uno a uno, y dice, y en una red de un grupo donde hay muchas personas, ni les cuento lo que es eso, porque uno se siente que se puede relajar, que tiene una red de contención, que puede venir enojado, que puede venir triste, y que a veces uno sostiene más al otro, y otras veces ese otro que viene bien, y el otro que viene mal. Entonces es una cosa de mucha solidaridad que se da, ¿no? En los grupos. Yo me quedé con eso, ¿no? Esto que decías, sí, tal cual. Para mí las palabras de tu charla tan nutritiva es eso, es solidaridad, es contención. Y lo que a mí me maravilla, y tiene que ver con lo que decía Mica, es que todo esto es entre vecinos. Como ella decía, no está el profesional, ¿viste? Y los que acuden al profesional, sino que esto es entre vecinos, que el único requisito era estar atravesado por la situación, por el tema que vos ibas a desarrollar. Me parece maravilloso. Y cómo esto de vecinos que, bueno, por lo menos en mi experiencia, se fue perdiendo tanto con los años, ¿sí? Ya no está el tema de la vecindad y de conocernos todos los vecinos, y muchas veces ni conocemos a los que viven en nuestro mismo edificio, los que estamos en edificios, ¿no? Y tal vez el de al lado está sufriendo, y tal vez está sufriendo las mismas cosas que yo, y estamos cada uno sufriendo, ¿no? En su departamento, a pocos metros de distancia. Y esto de poder
encontrar un lugar donde los vecinos se unen, donde puedan abrirse, compartir y vibrar, esto que decías, ¿no? Tocar la misma música, la verdad que sí, es muy estimulante, muy estimulante. Sí, así que es maravilloso. Me quedo con eso. Emi, y vos hablabas de números escalofriantes, porque grupos de 200 personas, una cosa así, es fantástico eso. Es en los algo... comienzos del programa los sábados y domingos había 3 o 4 talleres de autoestima y era impresionante la cantidad de gente que había. Creo que ahí los tuvieron que acotar porque el otro era como Busco Pareja, que obviamente era los sábados a la tarde y se llenaba de gente. Un Tinder cualquiera. Eso te iba a decir, suena a Tinder eso. Sí, bueno, ahora está Tinder, entonces, viste, es lo que digo, ahora con las redes, esto disminuyó muchísimo, porque Eso la te iba a gente preguntar. para estar con otros, pero en ese momento era esto, y bueno, yo era compañera, me supervisaba en el mismo taller que el que coordinaba como Busco Pareja y no saben lo que eran las cosas que traía, pobre, que decía, ¿cómo hago? Y me sigue cayendo. Entonces le propusimos entre todos que tuviera ayudantes, 2 o 3 ayudantes, y que hiciera grupos chicos, subgrupos. Así por lo menos podían oírse, porque un grupo de 150 personas, ¿cómo hace para cuando el último quiere hablar ya... ya terminó la hora del taller, entonces empezó haciendo subgrupos y eso le funcionó. Pero igual, lo divertido era eso, que las temas que traían al grupo de supervisión para que les atravesaba en la coordinación, ¿no? Por ahí tenía uno que era el saboteador del grupo y que el tipo lo quería matar, ¿viste? Y entonces, ¿qué hago con este tipo? ¿Qué le digo? ¿Viste? Y así, o por ahí se había peleado ya, entonces traía la pelea. Entonces, bueno, nosotros nos enfocábamos siempre en la autoridad del coordinador, sigue siendo eso así. O sea, Campelo decía que el programa es para los coordinadores, que si los coordinadores están empoderados y se sienten que son apoyados y ellos al mismo tiempo tienen que respetar la autoridad del comité de conducción, que era Carlos Campelo y un grupo de coordinadores más viejos, bueno, que eso iba a funcionar, que si el coordinador está bien, el taller va a estar bien, lo va a poder coordinar bien y va a disfrutar. Si no siente el famoso gaudium que le decimos, entonces algo está funcionando mal, porque es por el placer, es por el gozo más que por el placer. Por ahí puede enojarse o sentirse angustiado, qué sé yo, pero si él sigue con ese deseo y con esas ganas de seguir, esa pasión con su taller, bueno, se trabajarán las dificultades, pero él tiene deseos de seguir. Eso es el gozo que decimos, ¿no? Sí, desde una mirada del counseling, bueno, todo lo que estamos estudiando nos recibimos en algún momento de counseling. Yo me estoy acordando de dinámica grupal, ¿no? Y de los profesores que dictaron esas materias. Pero siempre las mini prácticas que teníamos, o los role-playing, al menos yo recuerdo, eran grupos muy reducidos, lo que se llamaban grupos pequeños, ¿no es cierto? Entonces más o menos aparecían los roles y qué sé yo, del que bloqueaba, del que motivaba, y bueno, todos diferentes roles, y el trabajo del coordinador, ¿no? Ahora te digo que escuchándote, no me puedo imaginar la cantidad de roles diversos que pueden aparecer en un grupo, no te digo de 200 personas, de 50 personas, ¿no? ¿Cómo ordenás una masa de gente que cada uno además
de alguna manera prioriza su problema, o sea, cada uno el problema que lleva lo considera el más importante de todos, porque es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, también estaba el taller de suicidio. Claro. Ahí van los coordinadores. Ese taller duró, creo que 20, 25 años. Lo empezó Campelo y después nos siguieron otras personas, otros coordinadores. Cuando recién empezó el programa, el taller de orientación que lo hacía Campelo, venían 100 y pico de personas. Imagínense lo que era a la mañana en el hall ahí en psicopatología, donde iban, la gente se sentaba en el piso, en cualquier lado. Y de repente irrumpía uno que había tenido intento de suicidio o pues, deseo de suicidarse y quería ser atendido primero, ante la urgencia. Y le decía a Campelo, pero ¿no entiende que yo me quiero suicidar? ¿No entiende, licenciado? Le decía que yo le estoy diciendo que me quiero suicidar, o sea, me tiene que atender ya. Y Campelo le decía, usted va a hacer la cola. El miércoles venga directamente al taller, o sea, ya lo estaba orientando. Venga suicidado. El miércoles que nos juntamos en el taller de suicidio de 8 a 10 y media de la noche, usted puede asistir. De aquí al miércoles usted haga lo que quiera, le decía. Pero el miércoles yo lo espero en el taller de suicidio. Y la gente iba. Le pasó como 10 o más de 10 veces esto. Y la persona iba. Pero él no estaba para eso. Él estaba equivocado. Le decía, vaya a psicopatología, hable ahí y cuente lo que le está pasando. Él se daba cuenta que era una manipulación de la persona que no quería hacer la cola y que quería... Bueno, del taller de suicidio era genial porque había muchísima gente y estaba permitido todo. Contar, por ejemplo, qué habían usado para cuando intentaron suicidarse. Entonces intercambiaban entre ellos información. Uno veneno, el otro con pastilla, el otro no sé qué. Bueno, yo no fui porque no había tenido ese problema, así que no fui, pero los cuentos eran así, en las reuniones de supervisión general, porque bueno, yo empecé coordinando mis talleres, pero después terminé formando parte del comité de conducción y yo supervisaba a coordinadores. Estaba en uno con Miguel de ayudante y en otro que tenía yo mío propio. Y bueno, ahí contaban, oía yo al coordinador del taller de suicidio contar los temas que le salían, que aparecían, ¿no? Y cómo le repercutía a él en la coordinación, y a veces no sabía qué hacer, y bueno, creo que en 20 años se suicidó una sola persona en el grupo. El resto siguió. Los miércoles, era el día para ellos sagrado, en donde después salían a comer juntos y todo. Y una de las cosas que decía el coordinador del grupo, porque oía no quiero vivir más, de muchos, ¿no? Y le decía, ¿no querés vivir más o no querés vivir más así? ¿No? Esta era una de las cosas que se le planteaba como una opción una reflexión. ¿No querés vivir más o no querés seguir viviendo más así? Y ahí era como que, bueno, una posibilidad de trabajar desde otro lugar, ¿no? Bueno, eso. También había para familiares de gente que se había suicidado, gente que tenía por ahí el padre o, qué sé yo, una hija o que se habían suicidado, bueno, familiares de suicidios. ¿Sabés? Si hay alguien que quiere preguntar, porque yo estoy preguntando demasiado, no quiero quitar lugares.
aprovecho el huequito, ¿viste? Me meto en el huequito. Pero ¿sabés qué me llama la atención mucho? Que, bueno, como dijo Isabel antes, durante muchísimos años concurríamos a grupos de DNA, ¿no? Narcóticos Anónimos o Naranón, grupos de familiares de adictos, por Adictos. ejemplo. Ahora, lo que me llama la atención es que qué diferente mirada, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vos estás contando, justamente era el lugar para, para, para detallar lo que te sucedía, hasta describiendo los elementos, o sea, era una libertad total. Yo me acuerdo que en cambio en estos grupos de Naranón, a pesar de que estaban organizados para familiares y amigos de adictos, estaba prohibida la palabra droga, por ejemplo. Mirá qué cosa más, ahora lo acabo de pensar, fíjate vos, como justo era un lugar para hablar de eso, bueno, estaba prohibido hablar de droga, de marihuana, de porro, de todo lo que podría hacer referencia al consumo, mirá. Mirá vos. Nosotros Sí. teníamos prohibido hablar de patología, por ejemplo, si vos querés abrir un taller porque estás deprimido, abrías un taller sobre, o sea, de tristeza tenías que usar. No podíamos usar palabras que indicaran una patología porque no era la función nuestra esa. Claro. Entonces no podíamos abrir un taller de depresión. Sí, de tristeza, o no sé, de llamarlo como lo llama el común de la gente. Eso sí. O de los miedos, había un taller de ay, qué miedo que tengo. Ese también fue un taller muy popular donde llegaba gente que, por ejemplo, al principio venía acompañada, porque no podía salir a la calle. Y después terminó tomándose un colectivo, después de 1 año o 2 años de taller, se terminó, había gente que no podía volar, por ejemplo, que tenían miedo al avión, y bueno, ese taller también era muy popular, se llamaba Ay, qué miedo que tengo, pero no le podíamos decir fobias, porque eso era tema de psicopatología, no de salud mental. Lo que nosotros valorábamos era que la persona que tenía ese miedo o esa fobia quisiera venir a un grupo a hablar de eso. El deseo de salud ya es salud, eso es lo que nos importaba a nosotros. Y lo que valorábamos. Y después se encontraban con otro que le pasaba lo mismo, y otro, y ¿cómo hiciste? Ay, volé por primera vez, ¿y qué te pasó? Y en el mismo grupo, eran grupos, ese es un grupo como de 50 personas, era enorme. Y por ejemplo, el sistema, bueno, nosotros lo llamábamos el sistema de padrinazgo, algo así, o sea, en función de la autoridad o de la antigüedad, ¿existía ese concepto de, bueno, yo quisiera que fueses mi padrino entre los que formaban parte del grupo? No existía como figura o posibilidad por ahí. Uno lo que podía hacer era elegir el taller donde quería estar. Y si conocía al coordinador de ese taller porque le gustaba, podía elegir ese taller. Yo más que nada elegí por horario, por día y horario. Pero después me fui de ahí y me puse me integré al de Miguel porque lo conocí ahí a Miguel y me gustó mucho, y ahí dije, esto es lo que quiero. Y elegí ese taller. Un taller a la mañana, el otro era a la noche, a las 6 de la tarde. Bueno, en el caso que Sergio habla del padrinazgo, vos elegías dentro de tu grupo a alguien a quien en un momento de crisis pudieras llamarlo directamente y decirle, bueno, necesito ayuda con tal situación. Eso se daba también en los grupos, aunque parece un poco difícil, con 50 personas en el grupo era de locos eso. No, pero por ahí vos te llevabas bien más con uno que con el otro, Claro, ¿viste? Hacías claro. migas con uno y por ahí se pasaban el teléfono, y sí, ha pasado.
incluso de llamar al coordinador del grupo en momentos así de crisis, y después venía el coordinador y decía, me llama a mi casa y me plantea todo el tema y no sé qué decirle. Teníamos también muy trabajado el tema de asistencia y asistencialismo. Una cosa es la asistencia, que todos sabemos bien qué es, y el asistencialismo implica para nosotros como un abuso de poder. Vos no podés, deja que yo te voy a... Que también lo hacemos en el counseling, también lo tenemos muy presente. No asistir a la persona en ese momento de angustia y de ayudarla a ver qué es lo que se siente capaz de hacer, qué es lo que está sintiendo, qué posibilidades tiene, qué es lo que quiere realmente, sino de decirle, el asistencialismo para nosotros es eso, es nosotros somos los que podemos, yo soy la que sabe y la que puede, y vos sos carenciado y yo te voy a ayudar, te voy a asistir. Es como nosotros lo sentimos como un abuso de poder, ¿no? El asistencialismo. Claro, de alguna manera es como todos los sismos. Ya lo conocemos. De alguna manera es como todos los ismos, ¿no? Los fanatismos. Exacto. Autoritarismo también. Y con vínculo sin jerarquía, ¿no es cierto? ¿Qué? El vínculo sin jerarquía manejaban. Claro. Y estás en otro nivel, vos estás más alto y el otro está ahí abajo, el pobrecito que no sabe lo que quiere y qué sé yo, y también eso. Y otra anécdota muy linda otra de las cosas que tenía el área, que tenía el programa, no sé cómo estamos de tiempo, era que los jueces mandaban gente a hacer probations, o la siguen mandando. Los talleres que más se usaron donde mandaron gente, los que usaban los jueces se apoyaban, era el taller de violencia familiar, que sigue funcionando, y el taller de familia y justicia, era para gente que estaba con cuestiones, procesos, y se los mandaba ahí a trabajar el tema, sus problemas, familia y justicia. Y bueno, ese no sé si sigue funcionando, pero de violencia familiar sí, sigue funcionando, y la gente, hay de todo, desde las cosas más terribles hasta, no sé, violencia psicológica, golpes, abusos, todo, hay de todo ahí. Y la gente va a trabajar eso. Sí, mucho. Hay toda una historia de una persona que contó ahí, que lo tuvimos que trabajar mucho en el comité, porque contó que estaba abusando de su hijastra, que tenía en ese momento creo que 13, 14 años, y que él no podía parar de hacerlo, llorando lo decía, yo sé que estoy haciendo, que es una barbaridad lo que estoy haciendo, pero no puedo parar. Entonces, bueno, se trabajó mucho eso, se le pidió que la trajera a la mujer, que era la madre de la hija, de la chiquita, y bueno, se trabajó varios encuentros con ella, y ella no quiso denunciarlo, porque si lo denunciaba se quedaba sin el alimento. Entonces no hubo forma de denunciarlo, nosotros no podíamos hacerlo, yo no formaba parte, pero el programa, los integrantes del grupo no lo podían hacer, la misma persona no se podía autodenunciar, porque no estaba permitido ante la ley, y bueno, fue un trabajo que hizo durante mucho tiempo el grupo, hasta que al final le encontró una salida, que fue ir a presentar este hombre vivía por San Nicolás, por ahí, y presentaron ¿cómo se llama? La oficina del menor y familia, defensor del menor o algo así. Ahí presentaron una nota
y bueno, se hizo tomaron cartas en el asunto. Pero en ese Por suerte momento... ahora la ley cambió y ahora cualquiera puede ir a hacer la denuncia, ¿no? Gracias a Dios, porque ustedes estaban con las manos atadas. Lo que pasa es que lo lindo, aparte de lo terrible que tenía esto, que bueno, no sería el único caso que hay, sabemos que esas cosas pasan, pero el trabajo que hizo el grupo de compañeros en cómo ir encontrándole la vuelta, pero querían matar al tipo. Estaba ahí, el tipo estaba casi pidiendo ayuda. Y bueno, de a poco fueron trabajando, el coordinador traía supervisión, todo el tema. Esas son situaciones muy extremas, que le digo, todas estas cosas no aparecían todos los días, pero cómo a nivel comunitario se pudo hacer algo, se le pudo encontrar la vuelta y pudieron, porque ellos estaban con que no se conformaban con no hacer nada, ellos querían realmente, y después era, vos hacías la denuncia, y en base a qué, cuál es la prueba, y en base a un testimonio de un señor que está diciendo, entonces como no funciona, no sé, ellos hicieron todo un estudio de ver qué podían hacer, y el tema de la denuncia no funcionaba, y entonces entraron por ahí, después de estar averiguando y fueron a hablar y pidieron asesoramiento, se molestaban en ir un día de semana hasta San Nicolás, para ver qué podían hacer. Y no solamente para la chiquita fue bueno, sino para este señor, que bueno, veremos, dicen que los abusadores vuelven a caer y qué sé yo, pero por lo menos fue un intento y a ellos les sirvió, les hizo bien el saber que no se quedaron quietos y sin hacer nada, ¿no? Con los brazos cruzados. Eso fue una experiencia increíble que nos repercutió a todos porque sin dar nombres ni nada, se trabajaba en el comité y en el grupo de violencia familiar. Y lo abrió una compañera mía que está desde el comienzo del programa, que empezó con Campelo y ella tenía violencia psicológica en su casa y dijo, quiero hablar de esto, violencia familiar, es lo que me pasa en mi casa, y abrió ese taller y lo coordinó durante muchos años. Así que... Y después lo que había una anécdota de Campelo que decía que él pertenecía, acá lo tengo al artículo, decía que en una época tenía una cátedra en el curso de posgrado de la escuela allá en Floresta, que tenía la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, no sé si la conocen a ese lugar, y que tenía, bueno, con la colaboración de Miriam Gitter, le pusimos un título, se llamaba Teología de la Salud, esa cátedra. Eso le significa, me exigía llegarme hasta la casona de Bogotá los miércoles en las primeras horas de la tarde, antes de empezar la actividad y en la espera de los alumnos y del horario. Nos hacíamos nos hacíamos con los tempraneros un té en la comunal cocina llena de sol. Conversaciones previas, siempre. No había otra posibilidad, en el sentido de nuestro asunto académico. Allí vamos. Una mañana apareció rozagante y travieso un amoroso cartelito. Yo lavo mi taza, tú lavas la tuya. Y así contribuimos al orden común. Bueno, lo que me interesa mostrar en esto es que hay gente que está convencida de que el orden común está cubierto y muy bien guardado con el sencillo trámite de que cada uno se ocupe de sus cosas. Molesto por tal precaria ética comunitaria, anoté en otro cartelito que le coloqué en anexos al anterior, que decía, ¿y quién lava la tetera?
Entonces dice, los autores del cartelito de Marras ni siquiera pueden imaginar que existe la tetera. Y hay mucha gente que piensa lo mismo en el barrio y que cultiva una salud pública de living privado, de yo me ocupo de lo mío, sin advertir que las cosas de cada uno que son comunes, la plaza, sin ir más lejos, o el hospital, y todo eso que llamamos público, que muchos creen que quiere decir de nadie, pero que en realidad quiere decir de todos. Y bueno, y ahí sigue con la polución ambiental y todas esas cosas, pero el cuidado, ¿no?, de todos, del ambiente de todos. Y él puso, ¿y quién lava la tetera? Lo común, lo comunitario. Qué bueno. Gracias, Emilia, muchísimas gracias. Excelente charla. Yo no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer y quiere aprovechar, porque Emilia tiene un evento, y así que ella nos está dando de su valioso tiempo, y si no hay alguna pregunta, hoy vamos a terminar un ratito más temprano. Hiciste muy bien en decir eso. Por eso, porque si no nos seguía bombardeando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿no hay preguntas? Pareciera No, que no. muchas Bueno, gracias. agradecimientos, excelente charla, muchísimas gracias en el chat. Muchas gracias, Emilia y Colegia. Bueno, agradecimientos. Bueno, Desde mi qué lugar, lindo. Emilia, muchísimas gracias, muy cálida. Ya te dije que era un lugar de calidez, este living, y vos aportaste muchísimo para que esto siguiera su curso. Te agradezco mucho el tiempo, a todos por estar acá. Buenas noches y nos vemos el viernes próximo. Y bueno, Sergio, si querés cerrar vos o Emilia. Yo quería agradecer la invitación y la oportunidad de hablar de esto que, bueno, una experiencia que recuerdo y que tengo en el corazón, ¿no? Y me encanta esto de las charlas y de encontrarnos y conversar de nuestras cosas. Así que les agradezco la invitación y que todos hayan tenido la paciencia de escuchar. Un placer. Gracias No, muchas gracias a vos. Un Muchas placer, gracias. muchísimas gracias. Bueno, Gracias. y buen fin de semana. Un buen fin de semana para todos sin lluvia. Gracias, muchas Nos vemos. Chao, gracias. gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias, Eugen. Emilia, perdón. Chao, chao. Chao, chao. Chau.